I welcome all of you. Os doy la bienvenida a todos. But if emotional energy is developed, Pero si la energía emocional está desarrollada, energy in the heart center, la energía del centro del corazón, then you know the difference between entonces sabéis la diferencia attachment and love. entre apego y amor. What most of the people call love, basically it's the attachment. Lo que la mayoría de las personas llaman amor, en realidad es apego. Like love is El amor you are serving people or doing something for people happily without expecting anything in return. es cuando estás sirviendo a los demás o haciendo cosas por ellos, pero felizmente sin esperar nada a cambio. But when you are doing for people and then you want something in return for you, Cuando haces algo por los demás, pero luego quieres algo a cambio para ti, then that is the attachment, it's not love. eso es apego, no es amor. You are raising your child Estás criando a tu hijo with this idea that child should grow as a good human being and should do what makes him happy. con la idea de que sea un buen ser humano y que haga lo que le haga feliz. That is love. Eso es amor. But if there is a desire that I spend my 20 years of my life to raise my child, so now he has to take care of me. Pero si hay un later. deseo de yo he dedicado 20 años de mi vida a criar a mi hijo, así que ahora él tiene que cuidar de mí, That is the attachment. eso es apego. Your help is conditional. Porque vuestra ayuda ha sido condicional. Okay, this is. So now this conditional help, Esa ayuda condicional, the moment you feel en el people momento en el que sentís will not help you, said, why should I work more then? que las personas no os van a ayudar, entonces decís, pues entonces ¿por qué tengo que hacerlo yo? So if any relationship which put you in heart, Cualquier relación que os ponga en el corazón, means you are in a relationship because it makes you happy, quiere decir que estáis en esa relación porque os hace felices. then that will liberate you and other person. Y eso entonces es una relación que os libera a vosotros y a la otra persona. But if you are in a relationship with the expectation, then you have no freedom. Pero si estáis en una relación con expectativas, entonces no tenéis libertad. We can enter into these patterns because our training of heart and mind is missing. Podemos caer en estos patrones porque no hemos recibido este entrenamiento mental y emocional. Correct. Because our mind is designed like this. Anything Porque nuestra mente está diseñada así. it makes us happy, Cualquier cosa que nos haga felices, we develop attachment. We want to repeat this. We want nos to create, apegamos a eso, queremos repetirlo. or we create a dependence on it. O nos volvemos dependientes. Why you lose your energy level? Sometimes you are very happy and all of a sudden then you have very low energy. ¿Por qué perdéis vuestra energía emocional a veces muy rápidamente? Que estáis bien y de repente ocurre algo y ya estáis mal, perdéis toda la energía. It only happens when we get disappointed in relationship. Eso solo ocurre cuando nos sentimos decepcionados en las relaciones. This is. So our emotional relationship, this is the key. Nuestras relaciones emocionales son la clave. If you can control this, Si podéis controlar esto, your energy level will never fluctuate. vuestro nivel de energía nunca fluctuará. You have to examine this question. Tenéis que examinar esto. This distinction. Contract versus relationship. Una relación, o es una relación o es un contrato, es un negocio, es un acuerdo. What I will say, like business contract. Por ejemplo, un contrato de negocios. What's the purpose of a business contract? ¿Cuál es el propósito de un contrato de negocios? As long as this contract will be profitable Mientras- for me, I will continue.
Mientras este contrato sea beneficioso para mí, voy a continuar. And the moment I feel it's not giving me any, I will break the contract. Pero en el momento que sienta que ya no me proporciona ningún beneficio, rompo el contrato. Are you understanding? ¿Entendéis? Now, so now, just like this love and attachment, Es como la diferencia entre el amor y el apego. what people call love, basically it's the attachment. Lo que las personas llaman amor, en realidad es apego. Attachment means when Y apego significa something or someone becomes source of your happiness, then that is a attachment. cuando algo o alguien se convierte en la causa de tu felicidad y eso, desarrollas una relación de apego. In attachment, you are more interested in your point, your situation, not En- other person. En una relación de apego estás más interesado en ti, en tu situación, en lo que tú recibes, no en la otra persona. In love, you are interested in other person, then not in you. Attachment. En una relación de amor, tu atención está en la otra persona, en la felicidad del otro, en su bienestar. This is the difference. Esa es la diferencia. So, in love, you want to make other person happy, not En el amor quieres hacer feliz a la otra persona. correct. So in love, you can sacrifice your comfort for others. En el amor puedes sacrificar tu comodidad por la otra persona. But in attachment, other people should sacrifice everything Pero for you. en una relación de apego, los demás deben sacrificar su comodidad y todo por ti. Are you understanding this? ¿Entendéis? This is. Now you can check Ahora podéis rela- comprobar. any relationship of love you have. Cualquier relación que tengáis de amor, You can make yourself uncomfortable for the growth of other person. estáis dispuestos a pasar por una situación incómoda por el bien de la otra persona. Correct. But if relationship of attachment, Pero si es una relación de apego and when you have to do more than what other you are getting, y cuando tienes que hacer más de lo que estás recibiendo, you feel suffocated or disappointed. te sientes agobiado o decepcionado. With some people you can do more and more and Con still- algunas personas puedes hacer más y más por ellas and you will never be tired of contributing more. y nunca te cansas de contribuir. So first is distinction, love and attachment. Lo This primero part. es esta distinción, esta diferencia entre el amor y el apego. If heart has 20% or less than 20% energy, you will never find this distinction. Si el corazón tiene un 20% de energía o menos, seréis incapaces de diferenciar amor y apego. You feel both are same. Creeréis, sentiréis que las dos cosas son lo mismo. Like people who are color blind. Es como las personas daltónicas. They cannot distinguish between the red and No green. pueden diferenciar el rojo del verde. Same Lo Pe- mismo, people who have very low emotional energy. las personas que tienen muy poca energía emocional So they cannot distinguish between attachment and love. no pueden diferenciar amor y apego. This is one. Eso es una cosa. Now the higher inquiry of this, Pero ahora, hacemos el nivel superior. like whenever we have a contract with someone to work together, Siempre que tenemos un contrato para trabajar con alguien, what is the contract? ¿qué es el contrato? Both parties are interested in their welfare, their En un advantage. contrato, cada parte del contrato está interesado en su beneficio, en sus intereses. And both have a power to Y los dos tienen cancel the contract anytime. la posibilidad de cancelar o romper el contrato en cualquier momento. Correct. Like you make if you rent someone's house, you make a rent contract. Si alquilas la casa de alguien, pues haces un contrato de alquiler. Are you understanding? ¿Entendéis? So in this, the landlord want to have the maximum advantage, and Ahí el casero quiere sacarle el máximo provecho al alquiler because he has a more stakes, porque corre más riesgos en su he has a propiedad. more risk in this. Correct. Are you understanding? me? ¿Entendéis? Now, you have to
why there is a problem in relationships? ¿Por qué hay problema en las relaciones? Because we want to treat relationship as a contract. Porque queremos tratar las relaciones emocionales como si fuesen un contrato. That if this is the relationship, then this is my right. De si esta es la relación, entonces estos son mis derechos. Correct. I want to have these things. This Y must yo- be guaranteed. Estos beneficios me tienen que ser garantizados. Correct. This is. So, but right only happens when you have a duty. Pero los derechos solo ocurren si tienes deberes. You cannot have right without duty. No puedes tener derechos sin deberes. This is. So whenever there is a conflict in a relationship, Siempre que hay conflicto en una relación, you have to simply ask this question. tenéis que simplemente haceros esta pregunta. Are you treating it as a contract or as a relationship? ¿Lo estáis tratando como un contrato o como una relación? Correct. All problem in relationships are because we want to treat them as a contract. Todos los problemas que tenemos en las relaciones son porque las estamos tratando como si fuesen contratos. If I will get all these things, then I want to relate, otherwise not. De solo si recibo todas estas cosas, entonces querré relacionarme. Si no, no. So, just like love and attachment, they are very close. De la misma forma que el amor y el apego se pueden parecer, Same way, the relationship and contract. las relaciones y los contratos. Relationship, the important thing is En las relaciones lo importante happiness of the group. es la felicidad del grupo. But in contract, no, happiness of the individual. Pero en un contrato no. En un contrato es la felicidad del individuo. Correct, this is. Or, contract should be in my favor, not Que el contrato sea beneficioso para mí. any contract Cualquier contrato. who make the contract, El que hace el contrato, if they are in a position of power, they will put everything in their favor. si está en una posición de poder, lo va a poner todo en su favor, en su beneficio. This is. So this part you have to examine for next 6 months. Esta parte la tenéis que examinar en los próximos 6 meses. Whenever you have a conflict in a relationship, Siempre que tengáis conflicto en una relación, immediately check. inmediatamente comprobad. Am I relating to it as a contract or as a relationship? ¿Me estoy relacionando como si fuese una relación o como si fuese un contrato? So when you are relating as a contract means I only want to see my benefit. Si os estáis relacionando como si fuese un contrato, quiere decir que solo estáis interesados en vuestros beneficios personales. This is. So in a contract we only think about our right. En un contrato solo benefit. pensamos en nuestros derechos What we will get from it. y en nuestro beneficio, que es lo que nosotros vamos a recibir con este contrato. This is. So I think when a relationship become a contract, then all trouble in a relationship starts. Cuando una relación se convierte en un contrato es cuando empiezan todos los problemas. Contract means you want to get the maximum benefit, but you want to contribute minimum to it. Un contrato quiere decir que quieres recibir el máximo beneficio, pero invirtiendo lo mínimo. But what I am saying, Pero lo que digo when you have a contract is with outsider. es que cuando tenéis un contrato es con un desconocido, un contrato es con alguien de fuera. Relationship is with the people insider. Una relación la tienes con las personas cercanas. Are you understanding this? ¿Entendéis? So you may have a relationship and you are relating as a contract.
Puede que tengáis una relación, pero vosotros os estáis relacionando como si fuese un contrato. Or sometimes O a veces you have a contract and you relate much. tenéis un more than contrato, this. pero estáis haciendo mucho más de lo que os corresponde. So this part you have to examine. Esta parte la tenéis que examinar. Am I treating this particular relationship as a contract or as a relationship? This part. ¿Estoy tratando esta relación como una relación o como un contrato? But is it clear this contract and relationship? ¿Está claro esta diferencia entre relación y contrato? Correct. This is. So if relationship is run like a contract, Si una relación emocional se lleva a cabo como si fuese un contrato, then we are using a system or a person for our advantage. quiere decir que estamos utilizando el sistema o a la otra persona en nuestro beneficio. Correct. So whenever you have a conflict in a relationship Siempre que tengáis conflicto en una relación or you are suffering in a relationship, o que estéis sufriendo en una relación, examine this issue. examinad esto. Is it a contract? ¿Es un contrato? In contract you have no obligation to help other. En un contrato tú no estás obligado a ayudar al otro. You only interested in your Estás interesado solo benefit. en tu beneficio. Correct. Contract means no concession to other party. Un contrato quiere decir que tú no tienes por qué darle concesiones a la otra parte. Like whenever there is a conflict happens, first court will say, what is your contract? Siempre que ocurra algún conflicto, pues siempre en el juzgado te van a preguntar, pero ¿cuál es el contrato? Correct. Because court will first want to see the contract. Porque en un juzgado primero quieren ver el contrato. Contract is the reference point. El contrato es el punto de referencia Have you honored all conditions of contract or not? de si has honrado todas las condiciones del contrato o no. So if a relationship become a contract, Si una relación se convierte en un contrato, then you become selfish in that relationship. entonces te vuelves egoísta en esa relación. Now you are not interested in what other person will get, Ya no estás interesado en lo que va a recibir la otra or persona, not the group happiness or something. ni estás interesado en la felicidad del grupo. Correct. But this topic is only you can understand this when you have more energy in the heart center. Pero esto solo lo podréis entender cuando tengáis más energía en el centro del corazón. Sometimes people don't define their relationship. A veces las personas ni siquiera definen su relación, Correct. But either it will lie in this area Pero- of contract or in a relationship. la forma en la que se relacionan hace que entre en la categoría de relación o en la categoría de contrato. Correct. So sometimes people say, I want to have an open relationship. Means whenever I want, I will say bye bye. A veces las personas dicen, yo quiero tener una relación abierta, que quiere decir que cuando me dé la gana puedo irme. Are you understanding this? ¿Entendéis? So, and except you, no one can know whether it's a contract or it's a relationship. Pero excepto vosotros, nadie puede saber si es una relación o es un contrato. Correct. This truth is only known to you. Esa verdad solo la sabéis vosotros. Correct. So now, because next 18 months will be more energy in the heart center, Porque los próximos 18 meses vamos a trabajar intensamente con la energía del centro del corazón. and like if you had 10% energy in the heart center, Por ejemplo, si tenéis un 10% de energía en el centro del corazón, then even if you have a conflict every day in a relationship, it will not trouble you. aunque tengáis conflicto todos los días en la relación, no os molestará. Because at the level of feeling, you are very insensitive. Porque a nivel emocional sois muy insensibles. But when it becomes 50%, Pero cuando hay un 50% de energía, even if people will aunque las personas behave in a
incorrect way, you can get affected. se comporten de forma incorrecta, eso ya os puede afectar. Are you understanding me? ¿Entendéis? Sometimes people answer very harshly and even it hurt you. A veces las personas puede que te respondan de forma muy dura y que eso ya te haga daño. So, but for normal people, some relationship you put more energy in Pero the para heart las center, personas, pues a veces en algunas relaciones ponemos más energía en el centro del corazón and some y en otras you invest less energy in the heart center. invertís menos energía en el centro del corazón. Where you expect nothing, your investment of emotional energy is minimum. En las relaciones de las que no esperáis nada, invertís la mínima energía emocional. Are you understanding me? ¿Entendéis? But when we raise the energy in the heart center, Pero cuando aumentamos la energía del centro del corazón, like suppose 50% we raise, por ejemplo, al 50%, now all these issues will trouble you. pues ahora todas esas cosas sí que os van a afectar. When you are taking advantage of people, it will also irritate you. Cuando vosotros seáis los que os estéis aprovechando de los demás, también os va a afectar. And when people are taking advantage of you, again you will ask questions. Y cuando sean los demás los que se estén aprovechando de vosotros, también vais a hacer preguntas. So for next 18 months now, this is your inquiry. Durante los próximos 18 meses, esta es vuestra investigación, vuestra reflexión. Is it a relationship or it is a contract? ¿Es una relación o es un contrato? So contract means you have a limited liability or no liability. Un contrato quiere decir que tienes ciertas responsabilidades o ninguna. Correct. But in relationship you can have a total Pero en una relación puedes asumirlo todo, toda la responsabilidad responsibility for well-being of others. por el bienestar del otro. And it is your choice. You can make every relationship a contract, every relationship. Y es vuestra elección. Podéis convertir todas vuestras relaciones en un contrato Or in between. o algo entre medio. You don't define it so that you don't have a headache or everyday headache. Ni siquiera definir si es una relación o un contrato para no tener dolor de cabeza todos los días o para tener dolor de cabeza todos los días. So, this is an advanced course. So advanced course means now advanced, Este es un curso avanzado, sí que avanzado significa esto. more headache, more awareness. Más dolor de cabeza, ser más conscientes. Like ignorance is bliss means you need not think. La ignorancia es una bendición, porque quiere decir que no necesitas pensar, Because when you cannot think, then whatever happens, it's okay. porque entonces cuando no puedes pensar, pues pase lo que pase, está bien. But when you have 50% energy in the heart center, then Pero cuando tienes un 50% de energía en el centro del corazón, you will ask all these questions to you. te haces todas estas preguntas a ti mismo, Because mind porque la mente wants this clarification from you. quiere claridad por tu parte. Do you want to treat this as a contract or a relationship ¿Quieres tratar esto como una relación o como un contrato? or you want to keep it undefined? ¿Quieres dejarlo sin definir? Keeping it undefined means you don't want to take any responsibility for this. Cuando quieres dejar una relación sin definir, quiere decir que no quieres asumir ninguna responsabilidad. Some people say, we will see. Algunas personas dicen, ya veremos. No. No. When you have 10% energy in the heart center, you can say, okay, we will see. Cuando tienes un 10% de energía en el centro del corazón, puedes decir, ya veremos. When it is 50%, now you cannot run away from this. Pero con un 50% de energía no puedes huir de eso.
So, deciding about things, it gives you freedom. Decidir, tomar una decisión sobre las cosas, os da libertad. So, if you want to have freedom Si queréis tener libertad in relationship and life, en las relaciones y en la vida, you have to define it. tenéis que definirlas. And once you are defined, then you are, Y una vez que lo hayáis definido, now you have to live from that rule. pues ya simplemente os queda vivir desde esa regla. If it's a contract, then Si es un contrato, if other person suffer, it's not your problem now. pues si la otra persona sufre no es tu problema. Correct. But if you have a contract and other person suffer and you suffer, then you have a problem now. Pero si tienes una relación que es un contrato y si la otra persona sufre y tú también sufres, pues ahora tienes un problema. Because what you are saying contract, it is not a contract, it is a relationship. Porque ahora lo que tú quieres llamar contrato no es un contrato, es una relación. Are you understanding this? ¿Entendéis? So if you take a clear position, Si tomas una posición clara, life will adapt according to your position. la vida se adapta acorde a tu posición And you will not give a wrong signal to other people. y tampoco le darás señales equivocadas a la otra persona. You make it very clear. This is a Lo contract. dejarás muy claro. Contract means I can do something for you, not everything. Porque un contrato quiere decir, puedo hacer ciertas cosas por ti, pero no lo puedo hacer todo por ti. But in a relationship, Pero en una if relación, it's of heart, you can do as much as you can and you still think you can do more. si una relación es de corazón, sientes que lo puedes hacer todo por la otra persona. Y aunque lo hayas hecho todo, puedes sentir que todavía puedes hacer más. But both people should have this clarity. Pero las dos personas deben tener esta claridad. So, if people are very developed, they immediately know whether it's a contract or it's a relationship. Si las personas están muy desarrolladas, inmediatamente lo saben si es un contrato o es una relación. So, but at least you have your clarity. Pero por lo menos vosotros lo tenéis que tener claro. For me, this is a contract, and tell other person, this is a contract for me. Para mí esto es un contrato y decírselo a la otra persona, para mí esto es un contrato. Because in next 18 months, these type of things will irritate you. Porque en los próximos 18 meses estas cosas os van a irritar. If you will not define these things very clearly. Si no definís estas cosas claramente. And once you have understood this, Y una vez que hayáis entendido esto, then relationship will become very easy to handle for you. entonces será muy fácil para vosotros manejar las relaciones. Like if you have a conflict with your brother, Por ejemplo, si tenéis un conflicto con vuestro hermano and your brother y vuestro hermano is not your well-wisher. no es alguien que mire por vosotros, que se preocupe por vuestro bienestar, Brother or sister, whatever. hermano o hermana. It means now only thing what is more suitable is a contract, not a relationship. Pues con ese tipo de persona quiere decir que lo que más os conviene es tener un contrato, no una relación. Because sometimes you want to be nice to people, Porque a veces vosotros queréis ser agradables con las personas, but they want to hurt you as much as they can. pero ellos quieren haceros tanto daño como les sea posible. So this part, Esta parte, now this issue you have to deal with it very clearly. os vais a tener que enfrentar a esto claramente. All your important relationship, be clear about it. En todas vuestras relaciones importantes tenéis que tener claridad. You have to work with them as a contract or as a relationship. De si tenéis que trabajar con ellas como relación o como contrato. And this conversation you will, in 2-3 months you will realize the importance of this conversation. Y en 2 o 3 meses os daréis cuenta de la importancia de esta conversación.
Because the moment you have more energy in the heart center, Porque en el momento en el que tengáis más energía en el centro del corazón, immediately you start. inmediatamente There will be all the time there is a question: are you doing enough in a relationship? tendréis la mente cuestionándoos, ¿estáis haciendo suficiente en esta relación? Or are you expecting too much? ¿O tenéis demasiadas expectativas? So this, but once you have solved this puzzle, Pero una vez que hayáis resuelto este puzzle, then relating to the people is very easy then. relacionarse con las personas será muy fácil. Then no one can create trouble for you. Porque entonces nadie os podrá causar problemas, nadie os podrá molestar. So people can be very conflicting, but they have a limit Las personas pueden ser muy conflictivas, pero tienen un límite to trouble you, or they para cannot trouble you. poder molestaros o causaros problemas. All suffering in relationship happens due to expectation. Todo el sufrimiento en las relaciones ocurre a causa de las expectativas. So when there is a contract, means you cannot expect more. You can only expect what is in the contract. Pero cuando hay un contrato no puedes tener más expectativas, puedes esperar solo lo que hay en el contrato. So this part, Esta parte. two distinction. One is love or attachment. Dos distinciones, dos diferencias. Una es entre amor y apego. Correct. Or I will say, if there are two people in a relationship and one is more depending on the relationship, then that is more attached. Si hay dos personas en una relación y una depende más de la otra, quiere decir que esa persona está más apegada. Because if whenever relationship is under threat, the people who are more attached, they will suffer more. Porque siempre que la relación se ve amenazada, las personas que están apegadas son las que sufren más. A conversation is very simple, but it all depends on La conversación puede parecer muy sencilla, pero todo depende how much energy you have in your heart center. de cuánta energía tenéis en el centro del corazón. If you have more energy, Si tenéis más energía, then when people will disappoint you in a relationship, you will suffer more. cuando las personas os decepcionen en una relación, pues sufriréis más Or feel more disappointed. o os sentiréis más decepcionados. So this part, contract or Esta relationship. parte, contrato o relación. I think I told you, all of you got the idea what is contract and relationship. Os lo he dicho y todos habéis cogido la idea de la diferencia entre contrato y relación. And love and. Y amor y apego. So whenever you get disappointed in a relationship, just examine these two. Así que siempre que os sintáis decepcionados en una relación, examinad estas dos. Love versus attachment, ¿Es amor o apego? or contract versus ¿Es relationship. un contrato o es una relación? Like nowadays, Hoy en día, why people have so much ¿por qué conflict in relationship? las personas tienen tanto conflicto en las relaciones? Because in reality, they are Porque- treating relationship as a contract. En realidad están tratando la relación como si fuese un contrato. No, you have to. No. I'm not saying that you cannot have a contract. No Contract digo is que no also podáis tener un contrato también es posible, possible. But then don't expect too much. pero si queréis relacionaros como si fuese un contrato, entonces no esperéis demasiado de esa relación. Or don't overdo things. Y ni tampoco os excedáis haciendo vuestra parte. So this for next 6 months. Esto es para los próximos 6 meses. So it is a very irritating exercise, but very insightful. Es un ejercicio muy irritante, pero con mucho significado. Then you will feel every relationship is contract.
Porque entonces sentiréis que todas vuestras relaciones son contratos. And so this part you say. Tenéis que ver esta parte. And my job is to transmit more energy in the heart center so you can feel this and you can. Y mi trabajo es transmitiros más energía al centro del corazón para que podáis sentir esto, para que lo podáis percibir. Like if energy in the heart center is 20%, you will feel contract and relationship both are same. Porque si solo tenéis un 20% de energía en el centro del corazón, creeréis que un contrato o una relación es lo mismo. But if it's 50% energy in the heart center, then Pero si tenéis un 50%, you can clearly see this is a contract, this is a relationship. Podréis diferenciar claramente. Esto es una relación, esto es un contrato. Correct. So like sometimes people are in a relationship. A veces las personas están en una relación And they say, why should I phone? If other person need, they have to phone. y dicen, ¿por qué tengo que llamar yo? Si la otra persona me necesita, que me llame a mí. Are you understanding? ¿Entendéis? This is not in a spirit of relationship. Eso no está en el espíritu de una relación. Here, ego is more important than the. Ahí, al decir esto, que me llame el otro. Pues el ego es más importante que la relación. This is. So here, person said no. La persona dice, I will not phone. Other person, if they need, they have to phone. yo no voy a llamar. Si la otra persona quiere, que me llame ella. Have you seen this type of situation? ¿Habéis visto ese tipo de situación? Correct. So here, mind is stronger than the heart. Ahí la mente es más fuerte que el corazón. So here, people want to be right than to be happy. Aquí las personas prefieren tener razón antes que ser felices. So for them, if relationship breaks, no problem. Para ellos, si la relación se rompe, no pasa nada. You are repeating the same thing to find a different result. Estáis repitiendo lo mismo, esperando un resultado diferente. It will never happen. Y nunca va a ocurrir un resultado diferente. All your problem will solve with refined consciousness. Todo vuestro problema se resolverá al refinar, al desarrollar vuestra consciencia. If you can refine your consciousness, Si podéis refinar vuestra consciencia, you can solve all issues of podréis resolver todos los problemas. dealing with the physical, Tanto material things, dealing with the emotional things. las cosas materiales como las cuestiones emocionales. So for this you need refined consciousness. Para eso lo que necesitáis es una consciencia más desarrollada. So all human beings have one Todos- type of consciousness. Todos los seres humanos tienen un tipo de consciencia. So you are very good in dealing with some issues, but not other issues. Quiere decir que se os da bien tratar con ciertas áreas, ciertos asuntos, pero no se os dan bien todas las áreas. Because in some situations your mind doesn't work at all. Porque en algunas situaciones vuestra mente no funciona para nada. So, and what happens in spirituality, ¿Y qué ocurre en la espiritualidad? you can refine consciousness to the Que- highest level. Podéis desarrollar, refinar la conciencia al nivel más alto. So you can deal with the very Y entonces eso quiere decir dense things and very refined things. que tenéis un rango muy amplio, sois capaces de enfrentaros a cuestiones muy densas, de conciencia muy densa y a cosas de conciencia muy elevada. So don't try to impose things on you or on anyone. Que no intentéis imponer las cosas, ni a vosotros mismos ni a los demás. Or don't be very rigid about your Que no seáis position. muy rígidos o inflexibles con vuestra postura. Sometimes the ego makes us very rigid. A veces es el ego lo que nos vuelve muy rígidos, muy inflexibles. Thank you.